XRP en 2,20 centavos de dólar. ¿Es o no es una buena inversión? ¿Todavía tiene recorrido al alza o realmente no lo tiene y actualmente está increíblemente sobrevalorada? Vamos a tratar de responder esa pregunta a lo largo de este vídeo y además vamos a entender por qué y cómo Ripple manipula el precio de XRP para que siempre esté en ciertas franjas determinadas que a Ripple le interesa. Para que podamos comprenderlo bien, tenemos que tener perspectiva. Para entender dónde vamos, lo suyo será entender de dónde venimos y dónde estamos, así podremos hacernos una idea bastante más certera. Así que muy rápidamente y con el gráfico vamos a entender de dónde venimos. Vamos a entender que actualmente estamos en la tercera fase que está viviendo el precio de XRP. La fase, bajo mi punto de vista, más alcista de todas, porque es la fase casi que final, la fase de la adopción, la fase de la utilidad. Pero rebobinemos, vayámonos a 2012, 2013, 2014, cuando XRP no valía ni siquiera un centavo de dólar. ¿Qué ocurría aquí? Era una fase en la que Ripple acababa de nacer y estaba constantemente tocándole la puerta de determinados bancos e instituciones financieras, explicándoles el producto que tenían con el que podían convertir y enviar valor alrededor del mundo de forma mucho más sencilla, más barata y más rápida. Y obviamente los bancos se mostraron bastante interesados en decir, oye, al menos dame unos cuantos XRPs que yo lo quiero probar. Y cuando lo probaban, les gustaba, ya que les ayudaba a ahorrarse muchas comisiones y a desbloquear muchísima liquidez. ¿Y qué ocurrió? La voz se corrió y de repente muchos bancos e instituciones dijeron yo quiero, y el precio pasó de no valer ni un céntimo a valer unos 3,40 centavos de dólar. Obviamente esto también fue impulsado en cierta medida por la especulación del retail que entró en esos mercados alcistas. El caso es que aquí se empezó a desafiar el statu quo. El statu quo de muchísimas instituciones financieras, las cuales tienen una porción de la economía financiera a nivel mundial muy grande y dijeron, oye, no me puedes cambiar el sistema por el cual yo llevo trabajando décadas de la noche a la mañana. Porque obviamente vivo de estas comisiones que me estás quitando, vivo de esta liquidez que está paralizada, ya que yo mientras la tengo paralizada la puedo prestar, y también obviamente doy mucho trabajo a muchísimas personas y esto no puede cambiar así porque sí, tiene que vivir un proceso que ya se está acabando, ahora lo veremos. Entonces, claro, aquí es donde de repente en 2015 le pusieron la multa a Ripple del FDIC, el cual Ripple tuvo que pagar unos $100.000 para que se reconociera XRP como una moneda, y luego en 2020 le pusieron la multa de la SEC, la cual retrasó muchísimo la adopción de la tecnología de la XRP Ledger y de XRP, al menos dentro de Estados Unidos, y Estados Unidos es la cuna financiera, por lo tanto, es por lo que vimos un periodo tan lateral durante tanto tiempo que ahora entenderemos exactamente con una explicación bastante gráfica en formato de pizarrita el por qué fue. El caso es que ahora las cosas están cambiando. Si tenemos perspectiva, ahora mismo diría yo que estaría el precio de XRP más o menos donde habría estado si nunca hubiera existido la demanda de XRP, la demanda que la SEC le puso a Ripple. De hecho, muy rápidamente voy a hacer referencia a este documento, el cual lo he trabajado muchas veces en el canal, lo escribió en 2018 Robert Mitnick y Susan Athey. Robert Mitnick es el actual director de activos digitales para BlackRock, donde estableció hasta dónde podría llegar Bitcoin y XRP en determinados casos. Aquí no se sabía que la SEC le iba a poner una demanda a Ripple. El caso es que para XRP dieron un máximo en la estimación más alcista de $32 para el anterior mercado alcista, es decir, para este momento de aquí le daban la estimación de $32 y lo más bajo de $6,37 para ese momento, con todas las incertidumbres e irregularidades que aún así teníamos. Ahora mismo ya no tenemos todo eso y tenemos además a Ripple avanzando y creciendo muchísimo a nivel de asociaciones, a nivel de desarrollo, a nivel económico y en todos los aspectos, y a nivel tecnológico, que era el que me faltaba decir. Entonces, ahora mismo sabemos que XRP más o menos estaría en estos puntos si nunca hubiera existido la demanda y que por lo menos tenemos unas cifras en la cabeza y no cogidas al azar, sino establecidas por el director de activos digitales que actualmente trabaja en BlackRock de entre $6 y $32. ¿Y cómo podríamos llegar hasta ahí? Necesitamos demanda, necesitamos que más gente quiera comprar XRP, pero el problema es que sabemos que existen unas cosas que se llaman dark pools, donde grandes instituciones cuando quieren comprar XRP lo pueden comprar en pools de liquidez que crean los exchanges, las cuales nunca afectan al precio, pero obviamente estas pools se van secando. También tenemos otro problema y es que Ripple inunda constantemente el mercado con XRP que va liberando mes tras mes.
todos los meses, el 1 de cada mes, Ripple libera del escrow que tiene 1.000 millones de XRP. De hecho, podemos venir a CoinMarketCap y verlo de forma bastante sencilla. Actualmente hay el máximo en circulación que habrá de XRP, porque mucha gente aquí, por comentarios que he leído, está totalmente equivocada, será de 100.000 millones de XRP. Ni uno más, ni uno menos. Lo que pasa es que se va quemando con cada transacción. La quema es muy reducida. Actualmente, después de unos 12 años de transacciones, tenemos 99.980 y pico mil XRPs que podrán estar en circulación. El caso es que actualmente ya tenemos liberados el 58%. Luego el 42% aproximadamente todavía está en el escrow de Ripple, y esto, cuando Ripple lo va liberando, lo que necesita lo puede vender. Lo que pasa es que no lo vende a mercado, lo venden estas dark pools, así saciando el interés institucional, y lo que no necesita lo devuelve directamente al escrow. Por ejemplo, en el último mes se liberaron 1.000 millones y devolvió 700 millones directamente al escrow, o sea, simplemente distribuyó 300 millones de XRP. Entonces hay que tener esto bastante en cuenta, como cada vez las instituciones van comprando más y más XRPs y lo van guardando, muchas con un factor simplemente especulativo para sus balances, y otras lo irán utilizando, como por ejemplo yo especulo de forma bastante certera y no puedo explicar por qué, que una es BlackRock. Creo que uno de los mayores poseedores de XRP y de muchas otras criptomonedas desde hace mucho tiempo es BlackRock, pero digo, no puedo explicar el porqué, así que no seguiré ahondando por ahí. Luego tenemos los ETFs, los cuales también van a ser un signo importante de demanda. Un signo que de los ETFs se va a comprar mucho XRP de estas dark pools y se van a secar. Aquí tenemos 20 ETFs aproximadamente que se han solicitado para XRP de grandes gestoras de capital. La única que todavía no ha solicitado los ETFs, de hecho podríamos decir que es BlackRock. Aunque ya vimos un cierto tonteo hace un año y medio con una presentación del S1, del ETF de XRP por parte de BlackRock, por la misma persona que había presentado el ETF de Ethereum, pero luego resultó que no. Y bueno, con XRP hemos visto muchas cosas raras, como lo que la asociación con Swift, etcétera. De hecho, el viernes, hace 2 días, tuvimos a Chris Larsen, el cofundador de Ripple, reuniéndose directamente con Paul Atkins, el director de la SEC. Fijaros cómo han cambiado las cosas. Por favor, esto lo comento porque quiero decir perspectiva. Durante todo este tiempo no estaba claro si Ripple iba a perdurar, no estaba claro si la demanda de la SEC contra Ripple iba a salir favorable a Ripple o si simplemente Ripple iba a acabar totalmente destrozada. Yo me acuerdo, empecé a hablar de XRP en este canal aproximadamente cuando valía unos 30 y pico céntimos. Y yo me acuerdo que la gente me decía, Nico, no defiendas a Ripple porque si le han puesto una demanda será porque habrá hecho algo mal. Y luego acabamos aquí todos entendiendo que quien hacía las cosas mal no era Ripple, ni Coinbase, ni Binance, ni Kraken, ni Library, ni muchas otras. Era la SEC, la administración de Biden, Gary Gensler, William Heeman, Jay Clayton, quienes estaban realmente impulsados por todo lo relacionado con el Ethergate para impulsar unas criptomonedas y no otras. De hecho, por eso mismo vemos que Ethereum tiene un rendimiento actualmente menor al esperado o menor al que tuvo en el pasado, precisamente porque ya no tiene el impulso de la administración de Biden, ya no está, entonces ya no tiene un porqué tan claro de subir, ¿vale? Entonces ahora mismo tenemos que seguir entendiendo que, fijaros cómo han cambiado las cosas. Ahora mismo la tecnología de Ripple y de XRP se está masificando. Hemos visto, de hecho, al CEO de Ripple, al director legal de Ripple, reunirse en persona con Donald Trump. Hemos visto muchos guiños y esto solo lo estoy comentando porque necesito, por favor, que tengáis perspectiva. Sé que es un poco antiguo, pero entended de dónde venimos, dónde estaba el precio y dónde estamos ahora. La cosa está cambiando bastante y el precio actualmente, bajo mi punto de vista, solo está a las puertas de una gran subida. Recordemos el documento que te acabo de mostrar, por favor. Aunque tú seas lo más pesimista de todo, por lo menos entiende que en un caso bajista, XRP en $6,37 a lo largo de este 2025 podría llegar a estar. Estamos hablando de un por 3 aproximadamente, aunque yo estimo que será bastante más y con el tiempo acabará llegando a un lugar bastante más alto. Además, tenemos que Ripple, por ejemplo, está teniendo licencias para pagos en muchísimas jurisdicciones a nivel mundial. En Estados Unidos creo que ya tienen prácticamente todos los estados licencias para transmitir dinero, en Irlanda, en Emiratos Árabes, en Dubái. Realmente creo que es la empresa blockchain con más licencias para custodiar y transmitir dinero que existen, y recordemos
las adquisiciones que Ripple está haciendo. Ya no voy a hablar de desarrollos tecnológicos, de cómo están mejorando la XRP Ledger desde dentro, porque por ejemplo un problema que tiene Ethereum es que, claro, Ethereum tiene ciertos aspectos que no funcionan bien, ¿vale? Y cuando se los ha querido solucionar, lo que se han puesto son parches que son las L2. Oye, Ethereum no tiene la capacidad de procesar muchas transacciones por segundo o por bloque. No te preocupes, ponemos un parche que es una L2, que por ejemplo podría ser la blockchain de Polygon, donde procesamos más transacciones y ya está. Pero claro, a raíz de ir poniendo parches en Ethereum, es verdad que se generó mucha adopción DeFi, mucha adopción que bajo mi punto de vista no tenía una razón de ser y claro, ahora con las instituciones entrando es donde Ethereum se enfrenta a un problema. En la XRP Ledger, cuando se quiere implementar un cambio, aunque sea más lento, a veces hay un dicho que dice vísteme despacio que tengo prisa, porque aunque este cambio sea más lento, cuando se implementa una mejora, se implementa de forma nativa en la XRP Ledger para que realmente funcione, como los Automatic Market Makers, como posiblemente en un futuro acaben llegando los Smart Contracts, como los tokens con Multipurpose Token, que es un token el cual, por ejemplo, podría ser una entrada, el cual ya he explicado en otros vídeos, no me centraré en eso. También estamos viendo realmente cómo tenemos los activos del mundo real, los cuales se están tokenizando dentro de la XRP Ledger y dentro de muchas cadenas de bloques, pero en la XRP Ledger así representados de forma gráfica tenemos 4 que estamos hablando de bonos del Tesoro de Estados Unidos, letras del Tesoro, fondos monetarios y deuda pública, más stablecoins, que ya sabemos que las stablecoins también están respaldadas por bonos del Tesoro y letras del Tesoro y commercial papers, podríamos decir, pero son productos financieros. Y además Ripple lanzó RLUSD y actualmente está bastante cerca, diría yo, de comprar Circle, la empresa emisora de la stablecoin USDC, por 20.000 millones de dólares, una auténtica locura. Y recordemos otras adquisiciones como por ejemplo Metaco para ser un custodio, Standard Custody para ser un custodio también, Hayden Road para ser un prime broker, que es un prime broker institucional el cual se encarga de ayudar a empresas, gestoras, etcétera, para colateralizar diferentes activos. Es enorme lo que está haciendo Ripple, se está haciendo cargo, se va a hacer cargo de una parte muy importante de toda la infraestructura financiera y el precio de XRP no funciona en todos los aspectos de Ripple, pero Ripple fue creado, como he dicho otras veces, para darle una utilidad a XRP y se la está dando. Y ahora bien, rápidamente, y para terminar, espero no liarme mucho, ¿por qué el precio de XRP se mueve como se mueve? Tenemos un total de 100.000 millones de XRPs que habrá como máximo. Hemos visto que es menos porque en cada transacción se quema una pequeña parte de XRP y cada vez hay menos, pero esto no es muy elevado. Si alguna vez la quema llegara a suponer un riesgo, podría simplemente entre los validadores votarse para reducir esa quema o incluso quitarla. Pero bueno, actualmente funciona así. Actualmente en circulación tenemos 58.000 millones. La cosa es cuánto XRP se utiliza para convertir valor. Es lo que no sabemos, porque claro, de estos 58.000 millones, yo tengo una parte, tú tienes otra parte, el otro que está viendo este vídeo tiene otra, tu vecino si invierte en XRP también. Los holders de XRP tenemos una parte de esto, Brad Garlinghouse tiene otra, David Schwartz tiene otra, así. Entonces, ¿cuánto de este XRP realmente se utiliza para lo que fue creado? No lo sabemos. Y también sabemos que Ripple distribuye XRP, como he dicho antes, en formato OTC y en los CEX en las dark pools. Así no afecta al precio. Entonces, antes de Trump, volviendo a tener un poquito de perspectiva, Brad Garlinghouse siempre decía que el 90% del negocio de Ripple estaba fuera de Estados Unidos. Por lo tanto, se movía menos liquidez, se movía menos dinero. Así que vamos a suponer que se movían $200 de volumen. Esto solo es un ejemplo muy burdo para que lo entendáis todos. Entonces, si yo quiero mover $200 e imaginémonos que solo tengo 100 XRPs, no tengo más, de todo el XRP que había solo estoy poniendo para que se utilice para convertir valor 100 XRPs. Entonces cada XRP debería valer $2 para que pudiera hacer esta conversión. Porque en este momento, si lo tenemos que representar con el gráfico, significaría que estábamos en esta fase de consolidación donde Ripple tenía la demanda y donde realmente no necesitábamos que XRP valiera más de lo que valían estos puntos. Entonces cada vez que el precio subía por un aspecto determinado, pues Ripple obviamente, que ya podemos ver y entender de forma bastante certera que tiene capital suficiente para poner el precio donde quiera ponerlo, entonces simplemente aquí vendía para que volviera a entrar en los puntos que necesitaba y cuando el precio bajaba, por eso siempre ha sido más estable, compraba para que el precio subiera y así lo mantenía en los puntos que le interesaban. Es decir, si yo tengo 100 XRPs para convertir $200 y cada XRP vale $2, ¿para qué quiero que el XRP valga $8? Me van a sobrar XRPs, entonces
No lo necesito, necesito que valgan este punto 2. Y de repente gana Donald Trump las elecciones, Donald Trump se posiciona totalmente a favor de las criptomonedas, hemos visto la foto de Donald Trump con Ripple, hemos visto muchos acercamientos de congresistas a Ripple, que vienen las regulaciones de las stablecoins, las regulaciones de la estructura de mercado, y aquí es donde de repente en Estados Unidos, me invento este ejemplo, es un ejemplo como digo antes bastante burdo, pero en vez de ser el volumen de $200, aquí directamente pasaría a ser de $400 aproximadamente. Entonces aquí ya hay más volumen, entonces puedo permitir que mis 100 XRPs valgan más para convertir este valor, y es donde precisamente dejo que el precio suba y ya no lo retengo. Entonces ahora tengo $400, necesito que el precio de XRP en este ejemplo valga $4, entonces lo mantengo aquí. Oye, que en unos rangos, ¿sabes? No es en un punto exactamente, pero entre esos rangos lo mantengo entre, por ejemplo, $2 y $2,50. Si sube de $2,50, vendo directamente para que vuelva al rango. Si baja, compro directamente para que vuelva al rango, y por eso XRP es bastante más estable que otras altcoins. Ahora que estamos viendo, por ejemplo, que Bitcoin está subiendo, vemos altcoins que están empezando a despuntar, y como XRP de momentos no está despuntando de la misma manera, pero cuando todo caía, veíamos altcoins desplomarse y veíamos que XRP se quedó ahí arriba, y dejando muy contento a muchos holders que habían comprado en estas zonas. Entonces tenéis que entender bien esto. Si el precio de XRP ahora mismo vale 2,20 es porque a Ripple le interesa que valga 2,20, y todo lo que te he explicado en este vídeo es para que entiendas que la adopción y el uso de XRP cada vez va a ser mayor, por lo tanto Ripple va a querer cada vez que el precio de esta criptomoneda valga más y más y más según se vaya necesitando. Ha comprado Hayden Road, va a necesitar XRP, ya lo dijo Ripple de forma orgánica, cada vez lo va a estar utilizando más. Si compra Zyrkel, también XRP tendrá un uso para convertir diferentes monedas estables. Con las regulaciones de las stablecoins y de la estructura de mercado, esto irá creciendo, porque todavía estamos en unas fases muy incipientes de todo este mercado. Entonces, pensar en un XRP entre $32 y $6 para este 2025, sinceramente, a mí no me parece nada descabellado después de todo lo que te acabo de contar. Espero no haberme dejado nada, espero que haya quedado claro, que hayas entendido este vídeo y que te haya gustado. Si es así, es un buen like y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Adiós!